de vuelta a la realidad, ¿no? Dos victorias que ilusionaron, pero se encontraron con un Atlas que está en ascenso. Me parece que Atlas aprovecha muchos errores, ¿no? Al minuto 14 ibas 2-0 perdiendo ahí con un error, con un resbalón, error de Anthony. Y pues Puebla no supo cómo ni siquiera acercarse, ¿no? Con muy poco, porque así fue. Me parece que Atlas gana, fue muy superior, pero con pocas llegadas, con poco fútbol, ¿no? O sea, superior, ¿por qué? Pues porque te mete 4, las que tuvo las mete de tiro libre, en el área, de jugada, ¿no? Y Puebla vuelve a mostrar esta incapacidad para reaccionar ante un gol, y pues al minuto 14, te digo, llevan 2-0, peor aún, ¿no? Yo creo que ahí es donde Puebla se muere, porque yo desde el minuto 15, ¿verdad? Veo que Puebla, pues ya yo no le vi esta misma garra que otros partidos, por ejemplo, contra Pumas, ¿no? Que se le ve reacción. No sé cómo lo viste tú. Sí, en general creo que es una característica de este Puebla que le cuesta trabajo reaccionar cuando tiene el marcador en contra. Solamente en 2 encuentros ha podido no obtener una derrota, que fue contra el América y contra Pumas, como bien lo mencionas. El de Pumas, voy ahí platicando con un amigo, me decía, es que tienes la suerte de la expulsión y que puede ser verdad que influya. Yo en ese juego, desde antes de esa expulsión, yo veía que el Puebla empezaba a mostrar cosas. Creo que mencionas muy bien, es un tema que el Atlas tiene el golpe, la eficaz, pero también me parece que es un poco circunstancial. Creo que, y ahorita platicaremos sobre unas estadísticas que tenemos, tampoco el marcador era para que quedara por diferencia de 4 goles. Creo que lo pierde más el Puebla que lo gana el Atlas. El Puebla tiene muchas equivocaciones y creo que como hace 2 semanas o cuando se le ganó Pumas hace una semana que se le ganó Chivas, no éramos los mejores. Otra vez siento que no por esta derrota somos los peores, pero sí es una realidad que van varios partidos en esta temporada que sí somos aplastados por los rivales, cosa que muchas veces lo platicábamos en la era Larcamón, que ya no pasaba eso, que nadie nos pasaba por encima. Pues al final ahora regresan esos momentos, esas malas sensaciones, y obviamente da un mal sabor de boca cuando creo que muchos teníamos esa ilusión de que se puede hilar un tercer triunfo que nos encaminaría a una clasificación de una forma más tranquila, y creo que al final va a estar en duda si se clasifica o no. Yo creo que sí lo van a lograr, pero lo que sí lo logran es que van a estar en los últimos lugares en ese repechaje entrando de panzazo. La pregunta para mí acá es, como aficionado, ¿qué prefieres? ¿No? Obviamente siempre prefieres ver a tu equipo campeón, ver a tu equipo ganar, ¿no? Verlo arriba. Pero como aficionado, ¿qué crees que sea lo mejor para el equipo en este momento? Porque a mí sí, o sea, para mí sí es frustrante ver cómo tus mejores jugadores están triunfando en otros lados, ¿no? Araujo está hecho un turbo en este Toluca, es un Ahorita que jugadorazo. mencionas a Reyes es Araujo, titular indiscutible. perdón que te interrumpa, pero ahorita que mencionas a Araujo, una curiosidad de ese juego de Cholos contra Toluca es que de los 6 goles que quedaron 3-3, 4 fueron por exjugadores del Puebla, no precisamente 4 jugadores, fueron 2 de Araujo, si no me equivoco, no 3, no, sí 2 de Araujo, 1 de Brian Angulo y 1 de Cavallini. Entonces ahí es cuando dices, híjole, si estos estuvieran acá, ¿no? Sí, no, o sea, entonces, me parece que en esta época es donde más coraje te da, porque te das cuenta que las cosas se hicieron bien unos torneos atrás, unos años atrás, ¿no? Entonces, ahí es donde te da coraje que ese proyecto lo pudieran estar culminando en este torneo, ¿no? O sea, me parece que jugadores importantes pudieron estar en el equipo, porque lo que a mí como aficionado me da un poco más de coraje es que ese dinero pues, se use nada más en el mantenimiento del equipo, y no en hacerlo, o no en tener alguna aspiración real para ser campeones, ¿no? Ya está con nosotros también Dani Ortiz y le damos la bienvenida. Hola Dani, ¿cómo estás? Estamos acá platicando de lo que fue el juego contra
Atlas y a Pepe analizando un poco de lo que puede venir con el equipo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. A todos nuestros radioescuchas. Hectorinho, Pepe, buenas noches. Saludos, Iván y controles de Sol FM y de Canal Franja. Y bueno, pues creo que fue un partido desastroso, ¿no? Finalmente no se vio ni por dónde el Puebla podía hacer un buen juego. Pero bueno, tampoco es que el Atlas haya hecho un gran juego, pero al final se encuentra 4 goles cuando tuvo ocasiones de gol contadas, ¿no? O sea, creo que 1 o 2 ocasiones de gol y las demás fueron errores del Puebla. Y creo que pues el resultado es demasiado abultado para lo que es, pero pues al final termina siendo una llamada de atención, pues otra llamada de atención, pues como goleada para el Puebla. Y pues bueno, al final, bien dice Arce, aunque la gente no le gustó la declaración, pero una parte de la declaración a mí sí me hace muy sensato, porque después de 2 victorias todo el mundo decía, bueno, ya viene la tercera victoria, y tal vez se sentía seguramente en el mismo grupo que era muy posible ganar otra vez, tener otra victoria consecutiva, ¿no? Y lo hablábamos acá incluso, y la gente pues analizaba diciendo, hey, vamos a ganarle al Atlas que viene mal, no sé qué. Pues bueno, al final no es tan fácil, porque pues terminas cayendo incluso goleado, y esa tercera victoria fue un exceso de confianza, y porque pues tanto la afición como el equipo estaban con una confianza demasiada, o sea, una confianza que no iba para lo que el Puebla estaba jugando, ¿no? Y pues al final te viene la realidad, pues para poder solamente aspirar a repesca, ¿no? Pero, ¿qué tan reales fueron esas 2 victorias contra Pumas y Chivas? Es que también tenemos que ser analistas. Tan reales como la derrota. No, sí. No, porque las formas influyen y mucho. ¿Por qué? Porque te das cuenta que contra Pumas metes unos golazos, porque reacciona con golazos, con una tarjeta roja muy temprana que al final acaba pesando a Pumas, y yo lo dije, ¿no? Es una victoria contra Pumas un poco engañosa, porque en el 2-2 Pumas todavía tiene una que la saca Silva, por ahí metemos otro, y aparte fue contra un equipo que para mí no encontró las formas. No le quiero llamar que le hicieron la camita, porque eso es de un aficionado que no cree en el profesionalismo, pero pues por momentos parecía eso en Pumas, ¿no? Para mí tenía buen plantel, y luego contra Chivas un golazo igual ahí, pero de ahí estuvimos defendiendo por momentos hasta con 6, ¿no? Esto no quiere decir que no sean meritorias, pero esto quiere decir que tampoco era el por qué le vas a ganar al Atlas, ¿no? Porque tienes 2 victorias, o porque estás jugando mejor, o porque vienes en ascenso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener también un poquito de realidad, y el resultado y las derrotas ahí están, ¿no? O sea, lo estamos viendo. Yo ahí voy a contradecir un poco, porque creo que sí estamos siendo menores esas victorias contra Pumas y contra Chivas, porque si bien decimos, y creo que es verdad, que Pumas no viene bien y que con Chivas al final tal vez no merecíamos el triunfo, también creo que se hacen muchas cosas buenas durante el partido, y que creo que a mi gusto es un gran juego y muy inteligente que se saca contra Chivas. Pero ¿qué hubiera pasado si se le gana a Atlas? Hubiéramos dicho, es que este Atlas de por sí ya venía mal, este Atlas había perdido 4-1 el de ida en Honduras, eso también nos demuestra que no es un gran resultado que se le gane a Atlas, pero si se pierde es porque todo está mal. Creo que si bien este partido en general el Puebla lo hace bastante mal, porque no tiene, no me acuerdo, algo que pueda destacar, y es más, creo que no tenemos ni sección de destacados por lo mismo. También creo que no todo lo que hace está todo mal, y que ningún jugador funciona, o que nada de lo que pasa durante estos procesos de estos partidos es porque todo el rival es el que está mal. Creo que también hay cosas que el Puebla hace bien. El tema es que nos gustaría que fuera más constante, o que tuviera esa calidad para demostrarlo, no solamente 2 partidos, porque ni siquiera fueron, como dices, Pepe, los 2 partidos que fueras sumamente mejor que el rival. Son momentos en los que te ves ligeramente mejor, nada más. A ver, rapidísimo, nada más aquí una cosa. No es de meritar, es simplemente poner una realidad de este torneo. Si me preguntas qué partido ha jugado bien Puebla, para mí Puebla jugó bien, por ejemplo, contra Monterrey aquí en Puebla, ¿no?
se le da un gran partido a Monterrey. Totalmente. No miento, claro que han habido momentos buenos del equipo, pero me parece que el equipo es un equipo que si bien venía de 2 victorias, no le quiero quitar mérito, pero tampoco quiero agrandarlas, quiero ponerlas un poco en un contexto donde pues, Puebla hace bien las cosas y tiene la fortuna de una expulsión por ahí, de unos golazos, porque es la verdad, ¿no? O sea, y yo lo digo, contra Pumas, Fernández mete un golazo, con eso reacciona, y de ahí Puebla se encuentra con buenas jugadas, ¿no? Quizás esas jugadas contra Pumas, esos goles contra Pumas, a mí es lo que me hicieron un poquito como creer que podían haber encontrado las formas, ¿no? Ese segundo tiempo contra Santos. O sea, les comento que también han habido buenos momentos, ¿no? Ese segundo tiempo contra Santos, ese partido contra Monterrey, contra Pumas sabe hacer o sabe culminar jugadas que durante el torneo no nos han mostrado eso, ¿no? Esos goles que hace Robles, me parece que ese partido Robles demuestra que si un jugador diferente en el equipo, ¿no? Se enchufa o hace bien las cosas, pues ese día salió Robles en su día, pero contra Chivas lo gana, sí, con un gol de fuera del área, con un desvío, etcétera, ¿no? No es quitar, pero tampoco hay que, o sea, el Puebla para mí por muchos momentos no ha tenido, ¿no? O sea, contra Atlas, ¿qué pasa? Que al minuto 14 ya va 2-0. Contra Chivas hay que poner contexto. No, o sea, para mí ha sido un mal torneo. Aún con esas victorias, ha sido un mal torneo. Y a mí es un Puebla que, en lo personal, yo no le veo cómo pueda pelear en una liguilla. Y entrar en un repechaje podría suavizar las cosas un poco, lo que platicábamos desde la semana pasada, ¿no? Si Puebla logra entrar por ahí y queda en el primero y no pasa a esta liguilla, quizás, y bueno, no se hicieron mal las cosas, por ahí con 1 o 2 jugadores otra vez a ver si la aprendemos, ¿no? Yo realmente quiero ver otra vez al equipo competir, todos los partidos, perdiendo, ganando o empatando. Y no ganando. Es que hay que ponerle contexto tanto a las victorias como a las derrotas, como dices. Total, o sea, total. Y las calificaciones se ponen al final del torneo. O sea, sí, el Puebla, a mí este Puebla no me transmite gran cosa. La verdad es que no me gusta. O sea, no me gustan los pasajes de los partidos. No me gusta un Puebla que no trate de dominar. O sea, tiene buenos pasajes, pero muy, muy escasos y defiende muy mal. O sea, ya venía defendiendo muy mal desde la temporada pasada con Larcamón y veíamos esas goleadas en los cuartos de final fueron lamentables. Y vemos que el Puebla sigue defendiendo muy mal. De repente, pues, bueno, hubo este partido con Chivas, que la verdad defendieron muy bien, pero luego viene otra cosa totalmente diferente. O sea, vemos, como dices, no es quitarle, yo no le quiero quitar mérito a las victorias, porque pues de alguna forma hiciste cosas bien. Si te expulsaron a rivales, pues bueno, pues es tema que tienes que aprovechar. Y por eso le ganas ese partido a Querétaro, le ganas ese partido a Pumas, con Mazatlán también juegas bien, un buen primer tiempo y de ahí te pues, relajas el partido. Pero bueno, y con Chivas, pues bueno, tú finalmente sacaste la victoria de alguna manera, pero sí ha habido partidos muy malos y otros regulares. Por ejemplo, Cruz Azul, no vienes jugando tan mal y te meten un gol al minuto 45, el equipo se viene hacia abajo, pero la verdad es que el Puebla no está jugando mal. Lo mismo con Monterrey, vas jugando bien, fallas la que tienes, vas 1-0 y te dan la vuelta pues, con la calidad que tiene Rayados, que ahorita ya es líder totalmente inobjetable, pero no venía jugando de la forma que viene jugando ahorita y es un equipo muy práctico y te mete las que tiene, ¿no? Y así, pues, el Puebla se lo fulminó ese día, ¿no? Pero contra Atlas es que empiezas perdiendo luego, y el Atlas, pues si ves expected goals, el Atlas tiene hasta menos que el Puebla. O sea, creó menos ocasiones de gol claras que el Puebla, pero metió 4 goles. Y el Puebla no mete ni una porque pues también lo poco que hace, lo hace mal. Tenemos ese dato y lo estamos viendo acá en pantalla en este momento, gracias Julián. El Puebla 1.03 y Atlas 0.93. Como dices, pues, lo importante es el marcador final, pero también te hace ver que como tal Atlas no fue tan superior adelante. Siento que más errores del Puebla y el Puebla lo pierde. De hecho, si vemos llegadas o tiros a portería, que significa el balón debajo de los 3 postes, tiene 5 y 4 fueron goles. Muchos de estos por errores del Puebla. Sí, pero ¿cuántas jugadas reales? Si fallas en las áreas, tienes el partido casi perdido, ¿no?
O sea, 6 remates al arco del Puebla, 5 remates. O sea, Silva, que nunca falla, se come 2 goles, pues es una cosa que puedes hacer, ¿no? Y luego tienes una como la de Kevin Ramírez, digo, para recortar distancias, solo contra el portero y la falla. O sea, el Puebla no aprovecha sus oportunidades. O sea, tú puedes tener los mejores números, pero si no eres contundente, lo acabas de decir, si en las dos áreas fallas, ¿y por qué fallas? ¿Por qué tienes buena posesión? ¿Por qué tienes generación, no de gol, pero generación? No generó tanto, el Puebla no generó, pero tuvo por errores del rival también. No generaciones de gol, generación de fútbol. ¿Por qué? Porque en el medio campo es de lo mejor que tiene Puebla, ¿no? Se ve la calidad, o sea, se ve claramente que está Mancuello, que está Fernández, que está Ferraréis, son los jugadores importantes. ¿Qué pasa? Que las dos áreas es donde el Puebla está muy chato, es donde el Puebla tenía jugadores interesantes que redondeaban y se fueron. Y en lugar de con los jugadores que hoy en día, lo platicamos, son estrellas en otros equipos y la están rompiendo, sin esos jugadores, ¿cómo piensas resolver este tema? O sea, tienes que invertir. ¿Por qué? Porque hay muchas jugadas, muchos errores que son de calidad técnica de los jugadores. Perdón, pero Silva está teniendo, no Anthony, Gastón Silva está teniendo un torneo terrible. Y yo no Barragán desaparecido, o sea, Barragán, yo tengo muchas esperanzas de él, pero Barragán es un jugador bastante bueno dentro del área cuando tiene jugadores que puedan surtirlo, que puedan llegar, que le puedan quitar marca. Solo Barragán no sirve. Como todos los de arriba no sirven, pero porque simplemente no se encuentran, no hay ese jugador diferente en el equipo. No lo hay. O sea, Mancuello no puede hacer todo. De acuerdo, y creo que como dices, es un tema de calidad y eso, en esa parte coincido, pero también creo que si la parte de esto que vamos a hacer, que es el análisis, pues también analizamos que como tal son temas puntuales justamente en la parte de la calidad de nuestros defensas y que, como dices, no estamos generando la parte de un fútbol ofensivo porque es muy difícil recordar un partido que el Puebla estuviera construyendo y esa parte creo que ya llevamos varios partidos que no se genera, como, o sea, ya que lo trabajes bien como el juego con Chivas y cerraste bien las filas, es una cosa, pero una cosa es que sí nos falta la calidad, como dices, en las áreas y coincido en ese punto, y otra que también no analicemos que también hubo un resultado que no tendría que haberse abultado. Es más, yo creo que tenía que haber ganado Atlas, pero no creo que debería haber ganado por 4. Estoy totalmente de acuerdo, y esos dos primeros goles, esos errores. O sea, que Atlas encuentra un gol, minuto 5, ¿no? Creo que es el primer gol, y de ahí se viene, pues, o sea, un tenerla, luego al minuto 14 otro error. O sea, Atlas empezó a dominar el juego porque el Puebla, pues simplemente pues, no mostraba oposición. Y con el marcador a favor, Atlas empezó a pasear la pelota, se sentía muy cómodo. El Puebla estaba, pues no sabía qué hacer, estaba noqueado, no presionaba bien. Entonces, la pelota empezó a ser de ellos. Y el Puebla, cuando la tenía, quería apresurarse. Creo que este partido, creo que Mancuello, creo que ha sido el mejor jugador del Puebla en el torneo, ni siquiera apareció. La verdad es que tuvo muy pocos toques, muy pocas pelotas. Fernández como que es el que más intentaba, pero se alejaba mucho. Ferraréis, a mí me parece que hizo un gol contra Chivas, pero Ferraréis lleva un torneo terrorífico, tanto a la defensa como a la ofensiva. Provoca muy poco peligro. Cuando tiene pelota por su banda, muy poco hace. Y este partido estaba centralizado incluso, que dices, Ferraréis, tú tienes que abrir el campo, o sea, para que haya espacios, tienes que hacerlo ancho. Y Ferraréis, pues, se centralizaba, no sabe por dónde. Entró Waller, ¿quién más entró? Porque hubo un par de cambios ahí. Dani Aguilar, creo que el Puebla se empezó a mover mejor, pero viene otro error y de repente el tercero. Se acaba el juego, ¿no? Sí, pero justo tú lo estás diciendo. ¿Por qué Ferraréis tiene un mal torneo? ¿O por qué tuvo buenos torneos? Pues yo creo que el pasado estaba brillando antes de su lesión, o hace 2. ¿Por qué, no? O sea, todo para mí tiene razones del por qué Goulart ha bajado, por qué Silva ha bajado, por qué Ferraréis, por qué, o sea, es muy complicado cuando los pocos que tienes los quieres, o sea, solos no pueden, o sea, no puedes hacerlos, no pueden cargarse al equipo 3 o 4, entonces es un panorama bastante complicado para mí. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera veo quién pueda despegar para el siguiente torneo, ¿no? Por lo menos antes sabías que había gente
Lo ¿No de creen que también, Robles, o sea, también, o sea, no es por exculpar ni disculpar a nadie, ni al entrenador ni al equipo, pero ha habido lesiones tras lesiones, no sé qué, no has tenido un cuadro titular realmente, o sea, porque Emilio Martínez, que iba a partir como titular, se lesiona, Fernández se lesionó, Waller estuvo apenas, o sea, apenas vuelve, o sea, hay lesiones por todos lados, entonces no ha habido un cuadro titular fijo todavía. Creo que los únicos fijos han sido los que han jugado como centrales y de buen, que ahorita estaba de contención y ya va, o sea, pero casi han estado lesionados casi todos. O sea, como 4 o 5 jugadores han sido pues muy fijos, pero de ahí en fuera, si tienes poca calidad para lo que estamos hablando y te ha costado como hacer un cuadro titular, creo que, digo, espero al menos que haya más cohesión entre los elementos porque pues termines la temporada pues con lo mejor que tienes. O sea, Waller ya tiene que ser titular, por ejemplo. O sea, Robles sí, qué buen partido entre Pumas, no se ha visto mal, pero yo creo que tienes que tener a lo mejor y tratar de que, ya se ve la calidad que diferente, se conecten ¿no? entre ellos y maximizar lo que tienes. Tal vez puedes tratar de defender mejor, atacar poco, pero atacar bien. Y pues si ganas 1-0 los juegos, pues no tienes problema, ¿no? O sea, pero bueno, creo que ante Juárez te vas a medir, todavía faltan unos días, varios, pero vas a decir, a ver, queremos calificar, porque pues el equipo, sea suavizar o no las cosas, el plantel quiere estar en la liguilla, ellos quieren. Entonces a ver, vamos a poner las pilas, tenemos que ganar. Entonces, es tratar de cerrar bien el torneo con lo que tienes. Y tienes 3 partidos contra rivales directos prácticamente, ¿no? Juárez, Necaxa y Tijuana. Ya los otros serán huesos duros, ¿no? Como Toluca y Tigres, pero bueno, creo que tienes 9 puntos de los cuales tienes que aspirar a lo más. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que como mencionas, tal vez a veces, luego mensajes que nos dejan acá los aficionados, lo que comentaba Pepe, ¿para qué calificar repechaje si te van a echar, no tienes para avanzar? Pero yo creo que tanto para el vestidor como para la planificación del siguiente torneo es diferente arrancar sabiendo que pudiste clasificar, que hay cosas que se puede rescatar, que al final muchos se van a ir tanto por el tema de la regla de extranjeros, porque al final muchos han tenido un muy mal torneo y que se va a necesitar reforzar este equipo, porque definitivamente hay muchos huecos y mucha necesidad de cubrir espacios que no se están encontrando con muchos jugadores.